Nos metemos en otros asuntos, siempre seguridad ciudadana es un tema que nos preocupa, es un tema que miramos de cerca, no es un tema menor, siempre en las encuestas de los problemas más importantes del país la inseguridad ciudadana aparece por lo menos en los 3 primeros lugares, probablemente junto a corrupción, ¿no es cierto? Aparece ahí disputándose los lugares. César Bazán es experto en temas de seguridad ciudadana, sabe un montón de estos asuntos y creo que conversar con él siempre es valioso para entender a qué nos estamos enfrentando cuando se producen cambios en los temas de seguridad ciudadana. César, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la presentación generosa que me has hecho. César, han sido reasignados 13 generales de armas en la Policía Nacional del Perú. Desde tu perspectiva, ¿estamos ante cambios normales en la Policía Nacional del Perú o estos responden a la situación vivida en los conflictos sociales? Yo creo que hay una primera lectura de estas modificaciones. Hay una lectura que diría que el gobierno ha asumido de alguna manera el impacto de los informes de Human Rights Watch o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de alguna manera está generando allí algunos cambios para mostrar que está superando la situación, las acusaciones. Esa primera lectura creo yo que es equivocada, porque si vemos no hay una autocrítica por parte del gobierno respecto de cómo se enfrentaron las protestas, las tantas personas muertas, el uso de violencia policial excesiva que fue bastante claro. No hay una autocrítica y además las personas, los generales que estuvieron ahí a cargo no han sido retirados ni movidos, no, simplemente han sido ascendidos, porque eso lleva ya a la siguiente lectura, creo yo, que es más bien un mantener el status quo pero con otra gente, porque sabemos, el director general de la policía salió hace mes y medio por unos vínculos que tenía con el Español, por una movida que hizo además Dina Boluarte, el ministro del Interior. Entonces, claro, esos cargos que estaban de alguna manera libres con la salida de este señor y de los que estaban debajo de él, perdón, tenían que llenarse de alguna manera. Y ahora se están llenando. Pero no se están llenando generando cambios, sino continuando con el escalafón, lo que creo yo es un cambio normal. Es decir, no hay aquí un mea culpa, no hay aquí una reforma policial como en algún momento sugirió Carola. No estamos hablando de eso. No, de acuerdo. Ahora, cuando supimos de pagos de generales de la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo para que su ascenso se produjera, ¿diría, César, que ahí se rompió de alguna manera la pirámide jerárquica propia de la policía y se alteró de alguna manera una suerte de orden que hay que recuperar en el tiempo o no fue para tanto? No, por supuesto, las acusaciones de corrupción para el ascenso de generales son gravísimas. Son gravísimas porque lo que necesitamos es una policía que esté preparada, con los mejores oficiales al mando de la institución y no los que más pueden pagar a través de un mecanismo de corrupción que además generaba un tipo de encubrimiento con personas delegadas, ¿no? Eso es terrible. Lo que hizo Pedro Castillo en la institucionalidad de la policía fue nefasto, fue terrible. Y claro, en buena hora, que cuando eso se evidencia por la prensa, salgan las personas responsables o las personas que están en investigación y que podrían ser finalmente responsables después de procesos disciplinarios y judiciales. Y claro, ahora lo que se está manteniendo es un poco eso, pero claro, está manteniendo un poco la institucionalidad. Pero el problema es la institucionalidad misma que tenemos. Claro. Porque si tenemos una institucionalidad policial que lleva a un enfrentamiento de las protestas, como se enfrentaron recientemente en diciembre, enero, febrero, marzo, entonces hay que cambiarla. Hay que generar cambios, hay que mover, hay que sacar, pero sobre todo, y eso es lo más importante, porque digamos, todas las personas que están allí de alguna manera comparten esa visión de restricción del derecho a la protesta, restricciones no legales del derecho a la protesta, Claro. las personas locales que están allí. Entonces, hay un asunto más de fondo, que es cómo modificar
y construir una policía que sea respetuosa de los derechos ciudadanos, sobre todo en cuanto al orden público. Hay una dirección que me parece muy potente, que es la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la DIRNIC, que acaba de ser asumida por el general Arriola. Este tendrá, sumando, fíjate, planificación y supervisión a nivel nacional de las operaciones policiales en materia de lucha contra el terrorismo, antidrogas, medio ambiente, investigación criminal, lavado de activos, trata y tráfico ilícito de migrantes, corrupción, delitos aduaneros y patrimonio cultural. Digamos, tremenda responsabilidad. Mi pregunta es, ¿qué sabemos de la capacidad de mando de Arriola para un puesto como este? Sí, a ver, quiero empezar explicando una cosa. A ver, dentro de la institución policial hay cierta uniformidad, en el sentido de que están todos moviéndose dentro de de una misma matriz de pensamiento. Uh-huh. Y una de las características de esa matriz de pensamiento es identificar al manifestante, lamentablemente, como un enemigo. Sí, pues. Aparece eso en los en los planes de operación, y de hecho, cuando muchas veces los policías han llamado a ese otro enemigo terrorista. Arriola, cuando iniciaron las protestas, era el director de la DIRCOTE, y desde esa posición tomó ciertas medidas y acciones que desde mi punto de vista estaban como como cabecera de lo que se puede conocer como el terruqueo desde la policía. La policía terruqueando a manifestantes. Y Arriola habría tenido una posición de liderazgo en esa línea más radical de pensamiento dentro de la policía. Otros generales también, por supuesto. El actual director general de la policía es quien hizo este papelón con lo del Boica, pero otros generales también. Entonces, claro, en esa vanguardia del terruqueo está ese vanguardista del terruqueo, ese señor que está enfrente, está ahora en una dirección sumamente relevante. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque terruquear es vaciar de sentido y contenido de humanidad a otras personas, a los manifestantes. Entonces, si desde esa dirección que tenía antes hizo eso, ¿qué va a hacer desde esta otra dirección? Que es una dirección con mucho más poder y con mucho más relevancia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Claro. Ahora, escuchándote hablar, tengo la sensación que el sustrato, que el sedimento de todo lo que planteas tiene que ver con preguntas de cambios para qué. Es decir, los cambios en los cargos pueden significar la llegada de nuevos líderes, de ideas frescas, de nuevas formas de abordar los desafíos que va a tener la policía adelante. ¿De eso estamos hablando o ese status quo se mantiene? Se mantiene el status quo, yo creo. Lo planteo nuevamente. Creo que hay una matriz de pensamiento en común entre las diferentes cabezas de la institución policial. Entonces, mientras no rompamos esa matriz de pensamiento y no vayamos hacia una policía que considere a los y las manifestantes como ciudadanos que tienen debido ejercicio del derecho a la protesta y que solamente se le interviene cuando están cometiendo un delito. Entonces, si no salimos de eso, entonces estamos más de lo mismo. Y yo creo que a nivel de la oficialidad, en menor o mayor medida, estamos dentro de esa matriz de pensamiento. Ok. Ahora, ¿qué tiempo suele estar cada uno de los generales en una dirección? Porque si los cambios están bien pensados y planificados, digamos, podría manejar la eficiencia de la policía en la medida en que también tengan tiempo para poder desarrollar las políticas al frente de esa dirección. Pero más o menos has podido medir, César, los tiempos en los que un general está al frente de una dirección. Sí, normalmente los cambios policiales se hacen en enero de todos los años. En enero del año siguiente, digamos, si es que no hay cierta inestabilidad que genere algo en el medio entre ahora, mayo y diciembre, en enero estarán otros generales en esa posición. Excepcionalmente se han quedado 2 años en la posición que han sido nombrados, 2 años y medio, a veces ya muy extrañamente un poco más, pero lo normal es que se quedan hasta enero. Y en enero salen nuevos cambios, se reparte de nuevo la baraja y se ponen en otras direcciones.
Claro, me parece que es muy poco tiempo al frente de una dirección para un policía eficiente que puede hacer cambios profundos. Ahora, César, Vicente Romero decidió darle más responsabilidades a Arriola, tenemos entendido, por los éxitos obtenidos al frente de la DIRINCRI. ¿A qué éxitos se puede referir? ¿Cómo se mide un éxito en una dirección policial? ¿Y cómo se mide un éxito además si el general estuvo desde, si no me equivoco, enero hasta mayo? Es decir, así es. Si estamos hablando de que la agenda general es un líder, una institución necesita un cierto tiempo para poder mostrar el talante de su gestión y los resultados, 4 meses y medio no es un tiempo suficiente. Entonces, claro, yo creo que ahí hay un fraseo que no es, digamos, que no es el mejor, porque efectivamente los tiempos son muy breves. Entonces, creo que no se refiere, o no se refiere, digamos, si no es un fraseo de cajón, de estos por default que se pone normalmente, yo no creo que se esté refiriendo a los éxitos aquí, o no solamente aquí en esta dirección, sino a los mal llamados éxitos en otros momentos. Ok. Ahora, César, yo no quiero quitarle mínimo de importancia a estas direcciones de la Policía Nacional por el impacto y la responsabilidad que tienen frente al tema de la inseguridad ciudadana, pero también pienso en el comisario, que es posiblemente el que tiene la inseguridad ciudadana a pie de la vereda y al que le reclaman los vecinos y los ciudadanos en los distritos, ¿no es cierto? Cuéntame un poquito del comisario y cómo llega a ser cabeza de comisaría y cuán preparado está para ello. Bueno, para primero que la ciudadanía tenga, digamos, algunas ideas básicas del orden policial, porque a veces no se conocen. Yo lo he compartido con estudiantes míos en la universidad. Primero, quienes pueden llegar a ser comisarios son los oficiales. Okay. Los suboficiales, que son la gran mayoría, no pueden llegar a ser comisarios, salvo en algunas comisarías muy pequeñas, sobre todo rurales, claro, donde yo me he encontrado con comisarios. Pero normalmente son los oficiales. Los comandantes o los tenientes pueden llegar a ser oficiales. ¿Qué tanto están preparados? Eso realmente es una pregunta complicada de responder, porque, claro, la escuela policial ha pasado por un proceso de reforma, que es un proceso de reforma interesante en los últimos años. Con Ernesto de la Jara publicamos un libro que estudiaba el plan de estudios del 2014 de la Escuela de Oficiales, de donde salen los gente que va a ser comisario. Y en materia de derechos humanos y policía comunitaria, la verdad es que la formación era muy deficiente. Eso se avanzó, eso se superó, no digamos se superó, pero se avanzó en cambiar eso y se puso, por ejemplo, cursos de derechos humanos todos los años en la formación policial de los oficiales. Pero claro, la manera como egresan todavía no es lo suficientemente adecuada para asumir con fortaleza y con conocimiento los puestos de liderazgo de la propia institución. Y además pensando que fuera de la currícula misma de la formación policial hay, no solamente en la policía, en cualquier proceso de formación hay otros momentos, otros espacios donde uno aprende. Hay una currícula oculta, que son precisamente en la práctica. Claro. En la práctica ya como policía, en una las tradiciones, ¿no, César? Las tradiciones, claro, como la transmisión de cultura. Todo el proceso de formación policial es un proceso de transmisión de cultura en el aula y fuera del aula. Sí, señor. Entonces, claro, lo que se puede avanzar en el aula, al momento de salir del aula, se puede desaprender o contrastar y llega a una manera diferente. Lo que tenemos hasta ahora, o lo que tenemos es que las comisarías funcionan de manera deficiente. Sin duda. En general, hay algunas comisarías que sí tienen proyectos interesantes, hay comisarías que trabajan muy bien con sus vecinos y sus vecinas, sus direcciones de participación ciudadana, pero en general tenemos que los policías, con los pocos recursos, con las dificultades que tienen, no tienen comisarías que brindan el servicio adecuado. Entonces, a un comisario que le toca llegar a esa posición, tiene en primer lugar una formación que no es la necesaria, la presta, la suficiente, y en segundo lugar, recursos que no le alcanzan para poder solucionar los problemas. Entonces, muchas veces tienen que hacer milagros con muy poquito. Es verdad.
Entonces sí, es una situación complicada. El estado de las comisarías ha sido reportado por la Defensoría del Pueblo en algunos momentos, y la verdad es que las condiciones físicas, infraestructura, dejan todavía mucho que desear. Una última pregunta, César, porque el tiempo me gana. Siempre me ha sorprendido y me resulta una paradoja ver cómo los policías respaldan, quieren y se sienten tan identificados con su institución. Hablan de la familia policial, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo es una institución sumamente maltratada por el Ministerio del Interior y por la instrumentalización política que se hace de una institución como la Policía Nacional. Cuando tú ves las condiciones de algunas comisarías, cómo duermen, las formas de trabajo, en fin, tú notas un maltrato evidente, por no hablar de sueldos también, que bueno, es otra discusión. ¿No es para ti una paradoja esto, César, o me pasa solo a mí? Bueno, hay una sensación de que todos y todas los policías forman parte de una institución, de una gran familia, eso sin duda, ¿no? De esos años de internamiento, además, recordemos que la formación policial es una formación internada. O sea, uno entra a la escuela y está ahí viviendo, Sí, pues. durmiendo, conviviendo con tus compañeros, que te genera ahí una sensación de que, bueno, esto es salir del mundo civil y ahora entré al mundo policial. Y se transmite ahí un fervor, un amor por la policía que me parece correcto, sin duda. Es decir, me parece muy bien que que uno quiera su institución, que uno se sienta parte de un proyecto. Eso es maravilloso, sentirse parte de un proyecto. Ahora, en esa misma línea, claro, el maltrato es tremendo en la misma escuela, en las mismas escuelas, porque esa deficiencia de las comisarías se traslada a las escuelas. Hace ya algunos años también la Defensoría del Pueblo sacó un informe sobre el estado físico de las infraestructura de las escuelas de suboficiales, y la situación era muy complicada. La policía misma ya ha sentido ese golpe, y desde hace muchos años habla de cerrar varias escuelas porque no cuentan con lo mínimo indispensable. Sí, señor. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, estoy de acuerdo con que la policía, estoy de acuerdo con que los y las policías necesitan tener mejores condiciones para poder ejercer su trabajo. Y fíjense esto, es un trabajo de riesgo. Sin duda. El trabajo de policía es un trabajo en el que te pueden matar. Es un trabajo en que tú no sales a la calle y no sabes si vas a volver. Entonces, es una cosa que la policía merece todo nuestro respeto y nuestro respaldo en cuanto a mejores condiciones de trabajo y una mejor formación y un mayor presupuesto. Y también respeto y respaldo significa enfrentar la corrupción interna de la policía, denunciar los abusos de la policía, denunciar los maltratos por parte de los oficiales y de los oficiales frente a la ciudadanía y entre los propios policías. Es decir, yo quiero que esto que estoy diciendo no se entienda como un ataque a la policía en lo absoluto. O sea, señalar los problemas de la policía es también respaldar a Por supuesto. Por supuesto. Y no dejar de reconocer que lo ocurrido en los 3 primeros meses de este año es un problema que tendrá que enfrentar la Policía Nacional internamente, responsabilidades muy claras de tipo penal en algunos casos y de tipo político, por supuesto, para las autoridades. Esto no significa que no reconozcamos, como lo dices tú, César, el importante trabajo de la Policía Nacional. César, conversar contigo siempre es un gusto. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito más a la institución policial. Muchas gracias, el gusto es mío.